el secreto que el tiempo no logró borrar. Durante décadas, el nombre de Julio Iglesias ha estado rodeado de luces, aplausos y una vida aparentemente abierta al público. Sin embargo, como ocurre con muchas figuras legendarias, hay historias que no se cuentan, emociones que se guardan en silencio y capítulos que permanecen ocultos incluso para los seguidores más fieles. Y fue precisamente uno de esos capítulos el que, de forma inesperada, salió a la luz con una confesión que nadie vio venir. Mi hijo ya tiene 10 años. Aquellas palabras no solo sorprendieron al mundo, sino que abrieron la puerta a una historia profundamente humana, marcada por el amor, la discreción y una decisión que cambió la vida del artista para siempre. Todo comenzó lejos de los escenarios, lejos de los focos y de la presión mediática que siempre ha acompañado a Julio. Fue en un momento en el que el cantante buscaba algo distinto. Tranquilidad, anonimato, una conexión real que no estuviera contaminada por su fama. Fue entonces cuando apareció ella. No era una celebridad, ni pertenecía al mundo del espectáculo. Era una mujer discreta, elegante, con una personalidad fuerte pero serena. Su vida estaba completamente alejada del ruido mediático, y quizás por eso mismo, logró cautivar a Julio de una manera que pocos habían conseguido antes. Se conocieron en un entorno privado, en una reunión íntima organizada por amigos en común. Nadie imaginaba que ese encuentro casual sería el inicio de una historia tan profunda como secreta. Desde el primer momento hubo algo distinto. No era solo atracción, era comprensión. Mientras el mundo veía a Julio como una leyenda, ella lo veía como un hombre. Y eso, para alguien que ha vivido toda su vida bajo el juicio público, tiene un valor incalculable. La relación comenzó en silencio, sin fotografías, sin declaraciones, sin rumores. Julio, acostumbrado a proteger su vida personal, decidió que esta vez sería diferente. No quería que aquella historia se convirtiera en un espectáculo. No quería perder lo que apenas estaba comenzando a construir. Viajaban juntos, pero siempre con discreción. Elegían lugares alejados, escapadas privadas donde podían ser simplemente dos personas enamoradas. Y así, entre viajes, conversaciones profundas y momentos compartidos lejos del mundo, el vínculo se hizo más fuerte, más real, más inevitable. Pero el destino tenía preparado algo que cambiaría todo. Un día, en medio de esa calma cuidadosamente construida, llegó la noticia que lo transformaría todo. Ella estaba embarazada. Para cualquier otra pareja, podría haber sido una noticia celebrada abiertamente. Pero en el caso de Julio, significaba enfrentarse a una decisión compleja. Por un lado, el amor. Por otro, la exposición pública. Julio sabía que su vida no le pertenecía completamente. Cada paso suyo era observado, analizado, juzgado. Y traer a un niño a ese mundo implicaba una responsabilidad enorme. Sin embargo, hubo algo que lo hizo decidir sin dudar, el amor que sentía por ese hijo que aún no había nacido. Ese momento cambió mi vida, confesó años después. Y no era una frase vacía. Por primera vez en mucho tiempo, Julio sintió que debía priorizar algo por encima de todo: la protección de su familia. Decidió que ese niño crecería lejos del ruido, lejos de los titulares, lejos del peso de ser el hijo de. El nacimiento fue completamente privado. No hubo anuncios oficiales, no hubo fotografías, no hubo celebraciones públicas. Solo un pequeño círculo de confianza sabía la verdad. Y así comenzó una nueva etapa en la vida de Julio Iglesias, una etapa que el mundo desconocía. Durante años, el artista mantuvo ese secreto con una disciplina casi absoluta. Seguía apareciendo en eventos, dando entrevistas, manteniendo su imagen pública intacta. Pero detrás de esa imagen existía otra vida, una vida más silenciosa, más íntima, más real. En ella, Julio no era una estrella, era un padre. El niño creció lejos de los reflectores, sin presión, sin expectativas impuestas por la fama, sin el peso de un apellido que, para muchos, lo define todo. Julio visitaba con frecuencia, compartía momentos sencillos, juegos, conversaciones, enseñanzas. Le hablaba de la vida, no desde el escenario, sino desde la experiencia. Le enseñaba valores, le enseñaba a ser libre. Sin embargo, guardar un secreto durante tanto tiempo no es fácil, especialmente cuando ese secreto está lleno de amor. A medida que el niño crecía, también crecía la necesidad de reconocerlo públicamente, no por obligación, sino por orgullo. Y fue entonces, en un momento inesperado, cuando Julio decidió hablar, no en una gran conferencia de prensa, no en un evento multitudinario, sino en una conversación sincera, casi íntima, donde sus palabras salieron con una mezcla de emoción y liberación. Mi hijo ya tiene 10 años, El silencio que siguió a esa frase fue tan poderoso como la confesión misma. El mundo reaccionó con sorpresa. Las preguntas no tardaron en aparecer. ¿Quién es la madre? ¿Por qué lo mantuvo en secreto? ¿Cómo es ese niño? Pero Julio no respondió a todo, porque no quería convertir esa historia en un espectáculo.
Lo único que dejó claro fue lo más importante. Ese hijo es una de las mayores bendiciones de su vida, y la mujer que lo hizo posible. Alguien a quien siempre respetará profundamente. En sus propias palabras, no todo lo que se ama necesita ser mostrado. A veces lo más valioso es lo que se protege. Y así, lo que comenzó como una historia oculta, se convirtió en una de las revelaciones más humanas y conmovedoras de su vida. No era un escándalo, no era una polémica, era simplemente una historia de amor, de esas que no necesitan aplausos para ser verdaderas. Pero esta confesión no era el final, era solo el comienzo, porque detrás de ese secreto, aún quedaban muchas preguntas, y una historia mucho más profunda por descubrir. La mujer en la sombra, el amor que nunca pidió ser visto. La confesión de Julio Iglesias no solo dejó al descubierto la existencia de un hijo desconocido para el público, sino que inevitablemente abrió una pregunta aún más intrigante. ¿Quién es la mujer que estuvo a su lado en esta historia secreta? Durante años, su identidad permaneció cuidadosamente protegida, no por casualidad, sino por una decisión consciente. Porque si algo tenía claro Julio desde el principio, era que aquella relación no podía sobrevivir bajo el peso de la exposición mediática. A diferencia de otras mujeres que han formado parte de la vida del artista, como Isabel Preisler o Miranda Reinsburger, ella no pertenecía al mundo del espectáculo, ni estaba acostumbrada a los focos, ni tenía interés alguno en convertirse en un personaje público. Y quizá fue precisamente eso lo que hizo que Julio se enamorara de una manera distinta. Con ella no había entrevistas, no había cámaras, no había titulares, solo había verdad. Era una mujer de carácter sereno, inteligente, con una sensibilidad especial que contrastaba con el ritmo acelerado de la vida de Julio. Su entorno era completamente diferente. Una vida discreta, centrada, casi invisible para el gran público. Se conocieron en un momento en el que Julio ya había vivido prácticamente todo. El éxito, el amor, las pérdidas, la fama internacional. Ya no buscaba intensidad superficial, sino algo más profundo. Y ella representaba exactamente eso. Su relación se desarrolló en paralelo a la vida pública del cantante. Mientras el mundo lo veía en conciertos, eventos y entrevistas, él vivía otra historia, lejos de todo eso. Se encontraban en lugares donde nadie los reconocía. Compartían cenas tranquilas, conversaciones largas, silencios cómodos. No necesitaban demostrar nada, no necesitaban explicarse. Pero el amor, incluso cuando se intenta mantener en secreto, tiene su propia forma de crecer. Y creció, hasta volverse imposible de ignorar. Cuando ella quedó en verdad todo cambió. Para ella, no había dudas. Aquel niño era fruto de un amor real, y estaba dispuesta a asumir todo lo que eso implicaba. Pero para Julio, la situación era mucho más compleja. No se trataba solo de una decisión emocional, se trataba de proteger. Durante semanas, ambos hablaron sobre el futuro. No fueron conversaciones fáciles. Había miedo, había incertidumbre, pero también había algo más fuerte que todo eso. Una conexión profunda que no querían romper. Finalmente, tomaron una decisión que marcaría sus vidas para siempre. Mantener todo en secreto, no por vergüenza, no por ocultar algo indebido, sino por preservar lo que tenían. Ella aceptó vivir lejos del foco, aceptó que su historia no sería contada, aceptó que su nombre no aparecería en titulares, pero no lo hizo desde la resignación, sino desde la convicción, porque entendía perfectamente el mundo en el que Julio vivía, y sabía que, a veces, amar a alguien como él implica aceptar ciertos silencios. El embarazo transcurrió con absoluta discreción. Se mudó temporalmente a un lugar donde nadie la conocía. Evitó cualquier contacto innecesario. Solo un círculo extremadamente reducido sabía la verdad. Julio estuvo presente. No de la manera convencional, pero sí de la manera que ambos habían acordado. Con cuidado, con respeto, con amor. El día del nacimiento fue uno de los momentos más intensos en la vida del artista. No hubo fotógrafos, no hubo anuncios, solo emoción. Solo verdad. Cuando Julio sostuvo a su hijo por primera vez, algo en él cambió definitivamente. No era la primera vez que era padre, pero sí era la primera vez que vivía la paternidad desde un lugar completamente distinto, sin presión, sin expectativas públicas, sin necesidad de demostrar nada. Ella, por su parte, decidió mantenerse firme en su elección. Nunca buscó reconocimiento, nunca habló, nunca intentó aprovechar la situación, y eso, con el paso del tiempo, solo aumentó el respeto que Julio sentía por ella. Sin embargo, vivir en la sombra tiene un precio, y con los años ese precio comenzó a sentirse, no en forma de arrepentimiento, sino en forma de distancia, porque aunque el amor seguía existiendo, sus mundos eran demasiado diferentes. Julio seguía siendo una figura pública global. Ella seguía siendo una mujer anónima. Poco a poco, la relación se transformó. Ya no era la misma de antes. No hubo escándalos, no hubo rupturas dramáticas, solo un cambio silencioso, maduro, inevitable. Decidieron tomar caminos distintos como pareja, pero no como padres.
porque había algo que los unía para siempre, ese niño. Acordaron que lo más importante sería su bienestar, y cumplieron. Julio asumió su papel con responsabilidad. Aunque no vivía con él, siempre estuvo presente, siempre cercano, siempre involucrado. Ella, por su parte, continuó protegiendo la vida del niño, con la misma discreción con la que había protegido su historia de amor. Le dio estabilidad, le dio normalidad, le dio una infancia lejos del ruido. Pero el paso del tiempo trae nuevas preguntas, y a medida que el niño crecía, también lo hacía su curiosidad. ¿Quién es realmente mi padre? ¿Por qué no aparece en mi vida como en la de otros niños? Fueron preguntas difíciles, pero necesarias. Julio sabía que ese momento llegaría, y cuando llegó, no huyó, no se escondió, hizo lo que debía hacer, decir la verdad. Ese encuentro entre padre e hijo marcó un antes y un después. No fue perfecto, no fue sencillo, pero fue real. Y quizás fue ese momento el que llevó a Julio, años después, a hacer pública su confesión. No por presión, no por necesidad, sino porque ya no tenía sentido seguir ocultando algo tan importante. Porque hay historias que nacen en silencio, pero no están destinadas a permanecer ocultas para siempre. Y mientras el mundo apenas comenzaba a entender esta nueva faceta de Julio Iglesias, había algo aún más importante que quedaba por descubrir. ¿Cómo es realmente ese niño? ¿Se parece a su padre? ¿Conoce el peso del apellido que lleva? Las respuestas cambiarán todo. El niño que creció lejos del apellido, identidad, verdad y herencia. Cuando Julio Iglesias pronunció aquellas palabras, mi hijo ya tiene 10 años, el mundo se detuvo por un instante. Pero mientras los medios buscaban respuestas y construían teorías, había una realidad mucho más importante desarrollándose lejos de los titulares. La vida de un niño que había crecido sin saber completamente quién era, o mejor dicho, sin entender aún el alcance de su propia historia. Desde su nacimiento, ese niño fue protegido como pocos. No hubo fotografías filtradas, no hubo rumores constantes, no hubo exposición innecesaria. Su infancia fue diseñada cuidadosamente para ser normal. Y eso, en el contexto de ser hijo de una de las figuras más reconocidas de la música mundial, no era una tarea sencilla. Vivía en un entorno tranquilo, lejos de las grandes ciudades donde el nombre de Julio resonaba con más fuerza. Su madre se encargó de construir un mundo estable para él, donde lo importante no era el apellido, sino los valores. Fue un niño curioso, observador, con una sensibilidad especial que, con el tiempo, empezaría a recordar a alguien más. Desde pequeño mostró inclinación por la música, no porque alguien se lo impusiera, sino porque parecía surgir de forma natural. Cantaba sin saber que heredaba algo, escuchaba melodías como si ya las conociera. Había algo en él que no podía explicarse fácilmente. Julio, aunque presente en su vida de forma discreta, comenzó a notar esos detalles, y en cada gesto, en cada mirada, en cada pequeño talento, encontraba fragmentos de sí mismo, pero también sabía que debía tener cuidado. No quería que su hijo creciera bajo la sombra de su nombre. No quería que su identidad estuviera definida por comparación. Quiero que sea quien él quiera ser, confesó en una ocasión, y no era una frase superficial, era una decisión. Durante años, el niño creció sin conocer completamente la dimensión pública de su padre. Sabía que era alguien importante, sabía que tenía una historia, pero no comprendía el peso real de todo eso. Y quizás, en el fondo, eso fue un regalo, porque le permitió desarrollar una identidad propia, sin expectativas externas, sin presión social, sin la constante necesidad de demostrar algo. Sin embargo, la verdad siempre encuentra su camino, y llegó un momento en el que las preguntas comenzaron a hacerse inevitables. No desde la curiosidad infantil, sino desde una necesidad más profunda. Entender, ¿por qué no estás siempre aquí? ¿Por qué la gente habla de ti de esa manera? ¿Quién eres realmente? Esas preguntas no podían responderse con evasivas, y Julio lo sabía. El día que decidió contarle toda la verdad, fue uno de los más importantes de su vida. No como artista, no como figura pública, sino como padre. No hubo discursos preparados, no hubo dramatismo, solo honestidad. Le habló de su vida, de su carrera, de lo que significaba ser conocido en todo el mundo, pero sobre todo, le habló de lo que eso implicaba, de las ausencias, de los sacrificios, de las decisiones difíciles, y entonces le dijo algo que cambiaría la forma en que el niño se veía a sí mismo. Eres parte de mi historia, pero no estás obligado a vivirla como yo. Ese momento fue un punto de quiebre, no porque todo se volviera más fácil, sino porque todo se volvió más claro. El niño comenzó a entender, a procesar, a construir su propia narrativa. Hubo emociones mezcladas, sorpresa, confusión, orgullo, dudas, todo al mismo tiempo. Pero también hubo algo más, conexión, porque a partir de ese momento, la relación entre padre e hijo cambió. Se volvió más directa, más consciente, más real. Comenzaron a pasar más tiempo juntos, no como celebridad y admirador, sino como dos personas que intentaban conocerse de verdad. Julio le mostró partes de su mundo, los escenarios vacíos antes de un concierto, las canciones que nunca lanzó, los momentos que el público nunca vio.
pero también le mostró sus errores, sus arrepentimientos, sus silencios. Y eso, más que cualquier logro, fue lo que más impactó al niño, porque descubrió que su padre no era solo una leyenda, era un ser humano. Con el tiempo, la pregunta cambió. Ya no era ¿quién es mi padre?, sino ¿quién quiero ser yo? Y ahí comenzó una nueva etapa. El niño empezó a explorar sus propios intereses. La música seguía presente, pero también había otras pasiones: el deporte, la lectura, el arte. Julio observaba en silencio, sin imponer, sin dirigir, solo acompañando, porque entendía algo fundamental: la verdadera herencia no es la fama, es la libertad. Sin embargo, el mundo exterior comenzaba a acercarse. La confesión pública ya había sido hecha, y con ella, el interés mediático crecía, los rumores aumentaban, las especulaciones también. Algunos intentaban descubrir su identidad, otros construían historias sin conocer la verdad. Y por primera vez, la protección absoluta comenzaba a ser más difícil. Julio y su madre sabían que no podrían mantener ese equilibrio para siempre. El anonimato tenía fecha de caducidad, pero aún había algo que podían controlar: cómo enfrentar lo que vendría. No como una víctima del apellido, sino como alguien que lo entiende y decide qué hacer con él. Porque al final, no se trata de ser hijo de Julio Iglesias, se trata de ser uno mismo. Y mientras el mundo se preparaba para descubrir más detalles, había una última etapa en esta historia que aún no había sido contada. Una etapa donde las decisiones dejarían de ser privadas y comenzarían a tener consecuencias públicas. La verdad frente al mundo, legado, decisiones y el peso del apellido. Cuando Julio Iglesias decidió romper el silencio, sabía que no había vuelta atrás. Durante años, había protegido esa parte de su vida con una precisión casi quirúrgica. Cada detalle había sido cuidadosamente resguardado, cada paso medido, para evitar que el mundo interfiriera en lo que más valoraba: la tranquilidad de su hijo. Pero ahora, todo había cambiado. La confesión ya no era solo una verdad personal, se había convertido en un hecho público, y con ello comenzaba una nueva etapa. Los medios reaccionaron con una intensidad inmediata. Titulares en distintos países, programas especiales, debates, especulaciones. Todos querían saber más. ¿Quién era ese niño? ¿Dónde vivía? ¿Por qué había permanecido oculto durante tanto tiempo? Sin embargo, Julio se mantuvo firme. No concedió entrevistas masivas, no organizó apariciones públicas, porque su objetivo nunca fue generar impacto. Fue liberar una verdad. Hay cosas que se dicen no para el mundo, sino para uno mismo, expresó en una breve declaración. Y en esa frase se encontraba la esencia de todo. Pero aunque él intentaba contener la situación, el interés mediático crecía. Y con él, una presión inevitable que comenzaba a acercarse al niño. Por primera vez, el joven se enfrentaba a algo que hasta entonces había sido solo una idea abstracta: la mirada del mundo. Las redes sociales comenzaron a llenarse de teorías. Algunos afirmaban conocer su identidad, otros aseguraban haberlo visto, muchos simplemente opinaban sin saber. Era el inicio de una exposición que ya no podía evitarse completamente. Su madre, fiel a su carácter, reaccionó con la misma discreción de siempre. No habló, no negó, no confirmó, simplemente protegió. Pero esta vez, la protección tenía que ser diferente. Porque el niño ya no era tan niño, tenía la capacidad de entender, de decidir. Y entonces ocurrió algo que sorprendió incluso a Julio. Su hijo no reaccionó con miedo, ni con rechazo, ni con confusión. Reaccionó con calma. Si tú lo has dicho, será por algo importante, le dijo. Y en esa respuesta, Julio vio algo que no esperaba tan pronto: madurez. Fue en ese momento cuando comprendió que ya no podía seguir tomando todas las decisiones por él, que el siguiente paso le correspondía a su hijo. Por primera vez hablaron abiertamente sobre el futuro, sobre lo que significaba llevar ese apellido, sobre las oportunidades y las consecuencias. Julio fue claro, no le prometió facilidad, no le vendió una vida perfecta, le dijo la verdad: este nombre abre puertas, pero también exige mucho. Y entonces, le hizo una pregunta que cambiaría todo: ¿quieres formar parte de este mundo? ¿O quieres construir el tuyo? El silencio que siguió fue largo, no incómodo, pero sí profundo, porque no era una decisión cualquiera, era una elección de identidad. Días después, el niño, ya no tan niño, dio su respuesta, no con palabras elaboradas, no con discursos, sino con una frase sencilla: quiero decidirlo poco a poco. Y esa respuesta fue, para Julio, la más sabia de todas. No había prisa, no había presión, no había necesidad de demostrar nada. Así comenzó una nueva dinámica, más abierta, más consciente. Julio empezó a acompañarlo de con un pañuelo de otra manera, ya no solo como figura protectora, sino como guía. Le mostró el mundo desde dentro, los escenarios, los estudios de grabación, las conversaciones que el público nunca escucha. Pero también le mostró el otro lado, el cansancio, la soledad, las decisiones difíciles, porque entendía que el verdadero legado no es la fama, es la preparación. Mientras tanto,
El interés mediático seguía creciendo, pero algo había cambiado. Ya no era una historia completamente oculta, ni completamente expuesta. Era una historia en transición. Algunos medios comenzaron a respetar ese límite, otros no. Pero Julio dejó claro algo desde el principio. No permitiría que su hijo fuera convertido en un espectáculo. Y por primera vez en mucho tiempo, el artista no hablaba como celebridad, hablaba como padre. Con el paso de los meses, la intensidad mediática comenzó a disminuir. Como ocurre con muchas noticias, el interés inicial dio paso a nuevas historias, nuevos titulares, nuevas distracciones. Y eso permitió que la vida volviera poco a poco a un equilibrio. El joven continuó creciendo, explorando, descubriendo quién era. A veces acompañado por su padre, a veces por su madre, a veces por sí mismo. Pero siempre con una conciencia clara, su historia no lo define completamente. Julio, por su parte, encontró algo que quizás no esperaba en esta etapa de su vida. Una nueva forma de amor, más tranquila, más reflexiva, más consciente. No necesitaba demostrar nada, no necesitaba conquistar escenarios, no necesitaba ser el centro de atención, porque había algo más importante, ver crecer a su hijo. En una de sus últimas reflexiones sobre este tema dijo, no todos los capítulos de mi vida fueron escritos para el público, pero este quizás necesitaba ser entendido. Y con esa frase cerró un ciclo, no el de su carrera, no el de su vida, sino el de un secreto que durante años permaneció en silencio. Hoy, esa historia ya no es solo suya, ni solo de su hijo. Es una historia que habla de algo mucho más universal, el derecho a proteger lo que se ama, el valor de decir la verdad en el momento correcto, y la libertad de elegir quién queremos ser, más allá de cualquier apellido. Porque al final, incluso para alguien como Julio Iglesias, la historia más importante no se canta en un escenario, se vive en silencio.